Capítulo 5. Sevilla, febrero 1999. Susana miró el reloj. Fran todavía tardaría un rato y el dolor de cabeza que la había acompañado toda la mañana se estaba haciendo más fuerte, y una sensación de malestar se estaba apoderando de ella por momentos. Probablemente él ni siquiera había salido de su casa aún. Sería mejor llamarle para que no viniera. El dolor de cabeza era tan fuerte que incluso le impedía pensar. No le daría una clase muy brillante aquella tarde y no quería cobrar por unas horas que no iba a aprovechar. Buscó el número de Fran en el móvil y le llamó. Desde que daba clases con él siempre tenía saldo e incluso podía permitirse algún pequeño capricho y ropa nueva. Le saltó el buzón de voz diciendo que el móvil de Fran estaba apagado y sin cobertura. Tendría que quedarse y darle la clase como fuera. No iba a hacerle venir desde Simón Verde para nada. Lo peor era que la pastilla que se habría tomado con el almuerzo no le había hecho ningún efecto. Entró en la facultad porque hacía frío y decidió esperarle dentro del aula de cultura en vez de hacerlo fuera, como solía. El calor de la habitación no le quitó el frío, pero se sentó a esperarle, confiando en sentirse mejor cuando Fran llegase. 3/4 de hora más tarde, él se presentó. Se quitó el chaquetón acolchado y la bufanda y se sentó junto a ella. «Hola, ya estoy aquí. ¿Es muy tarde?» «Me ha extrañado no verte en tu rincón del césped. Tenía un poco de frío y he preferido esperarte aquí». «¿Por dónde empezamos?» «No sé, mejor me dices las dudas que tengas y te las resuelvo. No me encuentro demasiado bien y quisiera irme pronto a casa. El próximo día damos más tiempo». «Si no estás bien lo dejamos. La verdad es que no tienes muy buen aspecto esta tarde». «Me duele mucho la cabeza. ¿Por qué no me has avisado para anular la clase?» «Lo he intentado, pero tenías el móvil apagado o sin cobertura». Fran lo miró. «Se ha quedado sin batería, lo siento. He almorzado en casa de Raúl y no lo he mirado en todo el rato. Anda, vamos, que te llevo a tu casa». Susana se levantó de la silla. «Hoy no te voy a rechazar la oferta, sino te lo agradezco profundamente. La sola idea de meterme en el autobús atestado me da escalofríos». Se pusieron los chaquetones y salieron al exterior. El aire de la calle aumentó el malestar de Susana y la hizo temblar de forma incontrolada. «¿Qué te pasa?», le preguntó él mirándola. «Tengo mucho frío». Fran le puso la mano en la frente. «¿Tienes fiebre?» «No creo». Él se paró en medio de la calle y le metió la mano por dentro del cuello del jersey. Susana sintió la frialdad de su mano en contacto con la piel caliente y se estremeció. «¿Qué no?» «Y mucha, diría yo». Se arrebujó más en el chaquetón y Fran le quitó la bolsa con los libros que llevaba colgada del hombro. «Trae, yo te la llevaré. Si estás que no te tienes en pie. No has debido esperarme». Habían llegado al coche. «Entra». Se dejó caer mareada y exhausta sobre el asiento sin dejar de tiritar. «Enseguida estarás en casa. Gracias». Pero el trayecto se le hizo muy largo. Cuando al fin llegaron a la puerta, Fran le preguntó: «¿Está tu hermana en casa?» «No, esta semana trabaja de tarde. No llegará hasta las 9:30 por lo menos». «Entonces voy a aparcar». «¿Para qué?» «Voy a quedarme contigo hasta que llegue o al menos hasta que te sientas un poco mejor». «No hace falta, Fran. Lo que necesito es echarme un rato y tomarme algo para la fiebre, nada más». «De acuerdo, pero yo estaré allí por si acaso. No insistas, porque no vas a conseguir que me marche y te deje sola. Como quieras». Fran localizó un sitio libre un poco más abajo de la calle y ambos bajaron del coche. Susana se tambaleó levemente aturdida y mareada por la fiebre y Fran le rodeó la cintura con el brazo para sostenerla. Entraron en el portal y cruzaron el patio hasta la casa. Fran se encontró en un salón pequeño, amueblado con un sofá de 3 plazas, cubierto por una manta de colores, y al otro extremo de la habitación una mesa y 4 sillas. En el otro lado, una mesa pequeña con un televisor de 14 pulgadas completaba el mobiliario de la habitación. Encima del sofá había un estante con libros. «Siéntate», invitó Susana. «Voy a ponerme un poco más cómoda». «¿No vas a acostarte?» «Me echaré en el sofá». «Yo me pondré a estudiar en la mesa si no te importa, así no pierdo la tarde y tampoco te molesto a ti». «¿Cómo vas a molestarme? Te agradezco mucho que estés aquí». Susana entró en el dormitorio y se puso un chandal cómodo. Después salió y se tendió en el sofá. «¿No tienes un termómetro?» «Sí, creo que en el armario del baño hay uno».
¿Dónde está? Yo te lo traeré. En esa puerta, en el estante de arriba, hay un botiquín. Fran desapareció en la habitación y poco después regresó con un pequeño botiquín de viaje en la mano. El antiguo termómetro de mercurio marcó 39 grados y medio. ¿Qué sueles tomar para la fiebre? Nada, nunca tengo fiebre. Yo suelo tomar paracetamol. ¿Tienes? Creo que sí. Sí, aquí hay una caja, dijo él mirando dentro del botiquín. Te voy a traer agua. Esa puerta es la cocina. En el armario hay vasos. Obediente, Susana se tragó la pastilla con unos sorbos de agua y se dejó caer en el sofá de nuevo, cubriéndose con la parte de la manta que estaba echada sobre el respaldo. No debes abrigarte tanto. Es que tengo mucho frío. Ya lo sé, pero no es bueno, dijo él acercándose y retirando la manta hasta cubrirle solo las piernas y las caderas. Así está mejor. Susana tiritó durante un rato mientras Fran, sentado en la mesa frente a ella, la observaba impotente. Después se quedó dormida con un sueño inquieto y alterado. Él empezó a estudiar sin dejar de mirarla de vez en cuando. Al rato vio que empezaba a sudar copiosamente y dando una ligera patada a la manta que la cubría, sacó un pie pequeño cubierto por un calcetín blanco con pentagramas y notas musicales. Sonrió pensando en lo adorable que parecía aquel pie, y contemplarlo le hizo sentir más intimidad por haberlo visto que si le hubiera mostrado la ropa interior. Se acercó y sacó un paquete de pañuelos de papel de su bolsillo. Le secó la cara cubierta de sudor sin que Susana se percatara de ello. Volvió a colocar la mano en el cuello para tomarle la temperatura y encontró la piel más tibia que por la tarde y extremadamente suave, mucho más suave de las que había acariciado con anterioridad. Contuvo las ganas de acariciar aquel cuello que sobresalía por encima del borde del chandal y retiró la mano, pero no pudo evitar quedarse durante unos minutos en silencio, observándola sin ser visto, mirándola como nunca lo había hecho antes. Susana se había quitado las gafas y sin ellas su cara parecía más fina y redondeada. La montura negra le daba una dureza a sus facciones que ahora no tenía. Parecía una niña indefensa, en absoluto la estudiante segura de sí misma que era, y vulnerable, muy vulnerable. Se dijo que resultaría bastante atractiva, aunque no una belleza, sin las gafas, con un poco de maquillaje y quizás otro peinado. El pronunciado arco de las cejas y la boca de labios finos junto con la eterna coleta con 2 mechones caídos que solía llevar hacía su cara más alargada. El sudor había hecho que la tela del chandal se le pegara húmeda al cuerpo y los pezones pequeños y redondos dejaban transparentar ligeramente los pezones. Fran se apartó del sofá al darse cuenta de que se estaba excitando y de que deseaba volver a tocar aquel cuello suave y no precisamente para controlar la fiebre. Se sentó de nuevo a la mesa dándole ligeramente la espalda y se esforzó para concentrarse en estudiar. La fiebre estaba bajando y ya no tenía que estar tan pendiente de ella. Durante un par de horas estuvo sumergido en los libros, hasta que unas llaves en la cerradura lo sobresaltaron. La chica que entró pegó un respingo al verle. Después su mirada se posó en Susana, dormida en el sofá. Hola, soy Fran, un compañero de Susana. Sí, sé quién eres, el chico al que le da clases. Sí, te extrañará que esté aquí, pero Susana se ha encontrado mal esta tarde. Ha tenido mucha fiebre y no he querido dejarla sola. La acompañé a casa y me he quedado hasta que tú llegaras porque tú eres su hermana, ¿no? Sí, yo soy Merche y te agradezco mucho que te hayas quedado. La fiebre le ha subido mucho, casi a 40, pero ahora ya le ha bajado un poco. Lleva durmiendo un buen rato, dijo él empezando a recoger sus cosas. Como ya estás aquí, me marcho. ¿No quieres tomar nada? ¿Cenar con nosotras? No, gracias, debo irme. Salí de mi casa esta mañana a las 7 y aún no he vuelto. Ni siquiera tengo batería en el móvil. Si alguien ha intentado localizarme, no habrá podido. Como quieras. Se puso el grueso chaquetón rojo y negro. Despídeme de ella y dile que no se preocupe por los apuntes, que yo se los pasaré. Me acercaré mañana por la tarde y así veo cómo sigue. Gracias. Si vienes me quedaré mucho más tranquila. Ya has visto a la hora que llego y Susana casi nunca está enferma, pero cuando cae las pilla buenas. Si quieres, puedo venir temprano y le hago compañía toda la tarde. No quisiera abusar de ti, en absoluto. Puedo estudiar aquí, como he hecho hoy. Pues si lo haces, te lo agradecería. Vendré después de almorzar. Gracias. De nada. Fran se marchó y Merche sonrió cuando la puerta se cerró tras él.
Cariño, susurró volviendo a mirar a su hermana. Creo que al fin has encontrado a alguien que sabe apreciarte, pero que lo haga del todo. Cuando Susana se despertó un rato más tarde, encontró la luz del salón apagada y a su hermana sentada en una silla viendo la televisión con el volumen muy bajo. ¿Merche? ¿Sí? ¿Qué hora es? Tarde. Fran, se ha marchado. No pretenderías tenerle toda la noche sentado a tu lado, ¿eh? Pero ha estado aquí. Sí, ha estado aquí. Es que no estaba segura de que no haya sido fruto de la fiebre. El chico que estaba sentado a la mesa cuando llegué era muy real. Me trajo a casa y no quiso marcharse porque me encontraba muy mal, pero creí que se marcharía cuando me bajara la fiebre un poco. Esperó a que yo llegara y ha dicho que volverá mañana a traerte los apuntes y a hacerte compañía después de almorzar. ¿En serio? Salvo que se arrepienta. No, Fran no es de esos. Si ha dicho que vendrá, lo hará. Bien, entonces procura ponerte mejor para mañana. ¿Cómo estás ahora? Mejor, aunque un poco mareada. ¿Quieres comer algo? Quizás un poco de leche caliente. Te la prepararé. Al mediodía siguiente, cuando terminaron las clases, Raúl le propuso a Fran: me han llamado las dos tías que conocimos en la bolera y he quedado para ir al Nervión Plaza a patinar. Yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Los miércoles salimos siempre. No me dirás que hoy también tienes clase. No, pero tengo otros planes. ¿Qué planes, cabrón? He quedado con una chavala. ¿Qué chavala? ¿La conozco? Sabiendo que si le decía la verdad tendría que aguantar un sermón por parte de su amigo, dijo no. Oye, ¿no será aquella niña, la hija del cliente de tu padre, que quería que conocieras? Sí, esa. ¿Y está buena? Yo no diría que sea una tía buena, pero es muy simpática. ¿Pero tiene un buen polvo al menos? No me he planteado echarle un polvo, Raúl. Solo voy a dar una vuelta con ella y quizá conocerla mejor. Entonces podemos quedar los tres y así me la presentas. No. ¿No? Seguro que es fea como un demonio. Últimamente parece que te van los cocos. No te pases, dijo Fran poniéndose serio. Si no quiero que vengas es porque no quiero que esta me la pises. Tío, ahora no te pases tú. Sabes que entre nosotros cualquier tía que interese a alguno es terreno vedado para el otro. Jamás me he metido por medio cuando te ha gustado alguien. No te estoy acusando de meterte por medio, pero tienes que reconocer que la mayoría de las mujeres se vuelven locas por ti en cuanto te ven, dijo con un tono más agrio de lo que pretendía, hasta las más inteligentes. Bueno, tío, me mantendré al margen, pero tienes que presentármela si la cosa marcha, ¿eh? De acuerdo, y ahora me voy a comer, he quedado temprano. Pues que tengas un buen polvo, macho, nos vemos mañana, y si la cosa no va, estaremos en la pista de patinaje. Raúl se marchó y Fran se sentó al volante perplejo. ¿Por qué había dicho aquello? ¿Por qué le había acusado de forma tan desagradable de pisarle las mujeres? Raúl tenía razón, él jamás se había interpuesto entre ninguna que le gustara, y nunca hasta ese momento él había pensado así, pero tenía que reconocer que le molestaba que Susana estuviera enamorada de él, y Raúl se burlara tanto de ella. Él se sentía en medio de los dos y a veces tenía la sensación de que traicionaba a uno de ellos cuando estaba con el otro. Ojalá a Susana se le pasara ese enamoramiento que tenía con Raúl. Todo sería más fácil entonces. Podría ser amigo de los dos sin tener que mentir a ninguno, porque en ningún momento se le pasó por la cabeza la idea de que Raúl cambiara de opinión respecto a Susana. Eso no sucedería. Conocía a su amigo. Por alguna extraña razón, él la aborrecía y eso no iba a cambiar. Llegó a casa y comió rápidamente, y avisando de que llegaría tarde a cenar, se marchó. Llegando a casa de Susana a las 5:15, ella le abrió la puerta vestida con un chandal abrigado y aspecto de estar a punto de caerse redonda. Hola, ¿cómo estás? Mejor que ayer, dijo cerrando la puerta a sus espaldas. El salón estaba caldeado y el sofá presentaba signos evidentes de que ella había estado echada en él. ¿Te ha visto el médico?, preguntó Fran poniéndole de nuevo la mano en el cuello para tomarle la temperatura. Tienes fiebre otra vez. No termina de quitarse del todo. El médico vino esta mañana y dijo que se trata de un virus y por eso la fiebre no cede, que es cuestión de unos días, espero que no muchos, porque no quiero perder demasiadas clases. No te preocupes por eso. Yo te he traído los apuntes de la mañana y seguiré haciéndolo todos los días hasta que estés en condiciones de ir a la facultad. Gracias, ponte cómodo, añadió viendo que Fran no se había quitado el chaquetón. ¿O te marchas? No, me quedaré contigo hasta que venga tu hermana, dijo quitándoselo y colgándolo en el perchero de la entrada junto al anorak de Susana.
Ella retiró la manta que había en el sofá y le invitó a sentarse junto a ella viendo que él se dirigía a las sillas. Siéntate aquí, esas sillas son muy incómodas. No, sigue echada, da igual la silla. No es peor que las de la facultad. No tengo ganas de estar echada y hay sitio para los dos. ¿Quieres un café? Merche ha dejado preparada una cafetera por si te apetecía. No le diré que no a un café, pero no te levantes. Yo lo prepararé si me das permiso para hurgar en tu cocina. Es toda tuya. La asistenta de casa, Manoli, no quiere que nadie entre en la casa más que ella. Dice que luego lo dejamos todo manga por hombro. Bueno, con mi madre acierta, pero yo soy ordenado. Puedes estar segura de que lo dejaré todo recogido. Creo que Merche lo ha dejado todo preparado en la encimera. Incluso ha comprado algunos dulces para merendar. No tenías por qué haberse molestado. Es lo menos que puedo hacer para agradecerte que hayas venido a verme. Fran se volvió hacia ella y le acarició la mejilla enrojecida y caliente a causa de la fiebre. Las gracias se le dan a los extraños, a los amigos no. Por lo menos a mí no. Susana agradeció el calor de la fiebre que disimuló en parte el rubor que cubrió su cara. No sabía muy bien si a causa de sus palabras o de aquella mano que se había posado con suavidad y cariño en su mejilla. Sin añadir más, Fran se volvió y se dirigió a la cocina. ¿Tú también quieres café? No, prefiero una leche manchada. No me apetece tomar nada, pero debo tragarme una enorme pastilla que no se debe ingerir sin comida. Tengo que tomar una cada 6 horas para que la fiebre no suba demasiado. Poco después, ambos estaban merendando sentados en el sofá. Después, Fran llevó de nuevo la bandeja a la cocina. No sé qué te podré ofrecer para distraerte, lo único que tengo es la tele y libros de derecho, dijo Susana una vez instalado Fran a su lado de nuevo, y me temo que como compañía no estoy muy parlanchina hoy. Me duele mucho la garganta y me ha dicho el médico que no hable demasiado. Pero yo pienso en todo, dijo él. He traído libros para estudiar si tú estás dormida, y también he cogido el portátil de mi padre y unas películas por si te apetecía distraerte un poco, aunque no sé si habría acertado, no conozco tus gustos. Hoy me gustará cualquier cosa que me pongas. Lo único que me apetece es recostarme en el sofá y dejar que la caja tonta me meta imágenes por los ojos sin tener que hacer ningún esfuerzo para asimilarlas. Me tragaría hasta una película patriotera americana. Fran cogió la mochila que había dejado junto al sofá y sacó el portátil y un estuche de CDs. Elige la que quieras, yo las he visto ya todas. Susana pasó uno a uno los diferentes compartimentos de plástico y se detuvo en uno. ¿Una de juicios? Mi padre tiene una buena colección, pensé que quizás te gustaría. Esta no la he visto, ¿está bien? Sí, muy bien. Ponla entonces, me gusta ver cómo estaremos dentro de unos años. Fran colocó el ordenador sobre la mesa y Susana apagó la luz del techo, dejando solo una pequeña lámpara de sobremesa colocada estratégicamente para que no diera reflejos en la pantalla. Se recostó contra el respaldo del sofá y se concentró en la película. También Fran se recostó y trató de hacer lo mismo, pero no lo consiguió. Él había visto la película varias veces, casi se la sabía de memoria y su atención se iba por otros rumbos. Primero su pensamiento le dijo que sabía de antemano qué película iba a escoger Susana. Luego, su mente derivó hacia Raúl y no pudo evitar sonreír al imaginar lo que su amigo diría si pudiera verla en aquel momento. No le importaba. Él se encontraba demasiado a gusto sentado en aquel sofá. Sintió que le invadía una enorme sensación de paz y bienestar y deseó que la película no terminara nunca. Luego su pensamiento voló hacia Susana. No entendía por qué todos sentían esa especie de rechazo hacia ella, si era una chica encantadora. Y no era tan fea como Raúl decía. No es que fuera una belleza, pero su cara era agradable y graciosa, sobre todo cuando se quitaba las gafas. Esa montura confería una dureza a sus facciones que no tenía en realidad, y restaban dulzura a su mirada. Fran pensó que le gustaría que le mirase sin gafas, intuyendo que podría llegar al fondo de su alma a través de sus ojos oscuros. Si Raúl pudiera perderse en su mirada, seguro que cambiaría la opinión que tenía de ella y hasta incluso enamorarse. Tenía que ser muy fácil enamorarse de Susana. Era tan dulce, tan ingenua. Raúl era un imbécil por aborrecerla de esa forma. Giró la cara un poco y observó su cuerpo.
Tampoco estaba tan delgada como hacía creer la ropa que habitualmente se ponía. La tarde anterior, con la camisa pegada al cuerpo a causa del sudor, él había podido apreciar que sus pechos no eran tan pequeños como parecía a simple vista y además eran firmes y redondeados. Apartó la vista, temeroso de que ella se diera cuenta de que los estaba mirando de nuevo, aunque esta vez cubiertos por una sudadera más gruesa y holgada, pero la imagen de la tarde anterior persistía en su mente y algo le decía que seguiría ahí durante un tiempo. Trató de concentrarse en la película consciente de que pisaba un terreno peligroso. No debía ver a Susana de esa manera. Entre ellos lo que había era una buena amistad. Y además ella estaba enamorada de Raúl, y cuanto más la conocía, más se daba cuenta de que Susana no era una persona que cambiara fácilmente de afecto, por muchas gilipolleces que hiciera Raúl. En aquel mismo momento tomó partido y decidió que iba a hacer todo lo posible para que Raúl se enamorase de ella. Si alguien merecía ser correspondida, era sin duda la chica encantadora que se sentaba a su lado. Tomada esta firme decisión, se esforzó por apartar de su mente todo lo que fueran ideas para hacer que los dos coincidieran hasta que a fuerza se tratase, Raúl se fijara en ella. La película terminó y a esa siguió otra, hasta que llegó Merche. Después, Fran se marchó quedando en regresar también al día siguiente. En esa ocasión, Susana se encontraba mejor y estudiaron juntos un rato, como cualquier día que dieran clase, solo que no en el aula de cultura, como solían hacerlo. Fran se marchó temprano y el viernes se pasó para dejarle los apuntes después de salir de clase y se quedó solo el tiempo de preguntarle cómo estaba. Había quedado con Raúl y este se estaba poniendo muy pesado con su cita secreta, de modo que iba a pasar la tarde con él.